Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martín. Sí, estamos aquí de nuevo. ¿Estás bien? Estoy bien, pero parece que vamos de mal en peor. Así es como es. La Biblia dice que eso sucederá, pero al menos hay algo de esperanza. Sí, así que comencemos con una palabra de oración y sigamos adelante. Padre Celestial, gracias. Estamos muy agradecidos por estas maravillosas verdades que nos presenta en tu palabra. Ayúdanos a darle sentido y ayúdanos a comprender estas cosas y también a implementarlas en nuestras vidas y a alcanzar al mundo con este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Martín, ahora hemos completado el primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles. Ellos deben hacer su trabajo en el mundo, ¿sí? Entonces viene el otro ángel y repite el mensaje del segundo ángel, pero con algunos consejos adicionales. El segundo ángel fue un anuncio de que Babilonia había caído y da la razón por la que cayeron, porque bebieron del vino de la primera bestia, la construcción babilónica. Bebieron ese vino, absorbieron, tuvieron doctrinas y se alejaron de la sencillez de la palabra de Dios. El tercer ángel los invita a regresar al camino de salvación descrito en la Biblia, a diferencia del camino de Babilonia. Luego viene otro ángel y repite el mensaje del segundo ángel, y es para darle poder al mensaje del tercer ángel. Así que echemos un vistazo. Apocalipsis 18 es un capítulo maravilloso. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó poderosamente con voz diciendo: Babilonia la grande ha caído, ha caído. Es lo mismo que el segundo ángel. Pero luego nos dice que se han convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces Babilonia está controlada por demonios, ¿sí? Y Babilonia tiene el falso Espíritu Santo. Es un espíritu asqueroso y es un ave inmunda, porque el Espíritu Santo se asemeja a un ave limpia que descendió sobre Jesús como una paloma, que es un ave limpia. Pero esto es un pájaro inmundo, es un espíritu inmundo. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque las naciones han bebido del vino, bebieron de las doctrinas equivocadas, del plan de salvación equivocado, y la humanidad se lo tragó completamente. Y es por eso que hay ira. No porque Dios sea vengativo, sino porque ellos mismos se han separado de la fuente de la vida. Ahora, ¿quiénes son los que se han bebido? Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Así que, Martín, hay que tener cuidado con la política. Mantengámonos al margen porque todos se sientan alrededor en la misma mesa y mantente alejado de eso. Pero también recibimos otra información. Los comerciantes de la tierra se enriquecen con la abundancia de sus delicias. Martín, los mercaderes de la tierra están controlados por Babilonia. Sí, eso significa, ¿quiénes son los comerciantes? Son todos los lugares financieros, los centros comerciales, todo lo que tenga que ver con dinero. ¿Quién controla el sistema financiero? Babilonia lo controla. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ella se ha convertido en una casa de demonios. Ella tiene el falso Espíritu Santo, las falsas doctrinas, y los reyes de la tierra se están confabulando con ellas y hacen cumplir sus doctrinas y sus dictados. Y los comerciantes del mundo se aseguran de que ella se enriquezca y aumente de bienes, todo tipo de mercancías, y la humanidad está esclavizada. Ok. Verso 4. Y escuché otra voz del cielo que decía: salid de medio de ella, pueblo mío. Este es un llamado general a separarse del sistema babilónico, de todo este asunto,
y cuyo pueblo es el pueblo de Dios, y no debe ser partícipe de sus pecados. Pecados, por definición, es la transgresión de la ley. Están en contra de las leyes de Dios. Sepárense de ello, de lo contrario recibirán las plagas. Es un mensaje muy potente. O te adhieres a ello o pierdes la vida eterna. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo en que sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. De sus iniquidades a lo largo de los siglos. Todos están registrados en el libro del Señor. Durante todo el periodo de 6,000 años en que el pecado estaba permitido. Sí, y este sistema babilónico, primero en su forma pagana, luego en su forma cristiana y luego en su forma religiosa conglomerada, después de haber arrastrado a todos los sistemas en su seno, tiene que ser expuesta y ella va a ser destruida. Es claro de que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado transgrede además la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Babilonia es una transgresora de la ley. La ley de Dios fue abandonada por ellos. Lo hemos tratado con gran detalles. Santiago 2:9 dice, pero si tenéis respetos a las personas, cometéis pecados. En otras palabras, si los escucho, entonces participo de esto. Sí. Si reconoces o haces lo que te piden, cae en la trampa. Porque están quebrantando la ley de Dios y te están pasando su cáliz de vino y te dicen bebe y peca con nosotros. Entonces, si escucho su razonamiento en lugar del razonamiento presentado en este libro, soy partícipe de sus pecados. Y la cosa es que la mayoría de las veces esa será la parte políticamente correcta, sí. Será muy políticamente correcto si infringes la ley de Dios. Sí, y entonces estarás en oposición a Dios. Sí, porque Satanás en la sociedad ocultista dice, haz lo que quieras, esa es toda la ley. De modo que podemos estar seguros de que Babilonia es transgresora de la ley de Dios, por definición. Y obviamente hay un choque de mundos. ¿Por qué nos llaman choque de mentes, Martín? Porque hay dos mentalidades en el mundo y chocan. Sí, tenemos un choque de mundos. Mateo 6. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Está la tierra haciendo la voluntad de Dios como lo hace en el cielo? No. Marcos 3:35. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, al igual es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿cómo calificamos para ser contados como hijos de Dios? ¿Tienes que hacer su voluntad? Ok, asegurémonos. Efesios 6:6. No sirviendo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Entonces, no lo que quieran los hombres, sino lo que quiere Dios. Hebreos 10:36. Porque necesitas paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios, puedas recibir la promesa. Martín, ¿eso es condicional? Sí. No recibes la promesa a menos que haga la voluntad de Dios. No. Y como mencionamos antes en los episodios anteriores, todo esto es acerca de si lo haces. Hay un requisito en cualquier organismo. Hay requisitos. Incluso en Babilonia tiene requisitos, sí. Pero ignoran los requisitos de Dios y implementan sus requisitos. Sí, es así. Entonces, incluso si quieres ser parte de este sistema, tendrá que cumplir con los requisitos, sí. Primera de Pedro 2:15. Así que es la voluntad de Dios para que haciendo el bien podáis silenciar la ignorancia de los hombres necios. Versos 17 del capítulo 3. Porque es mejor que la voluntad de Dios sea que sufráis por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Ha sufrido la gente a lo largo de los siglos a causa de Babilonia? Podemos mirar el mundo hoy. Es una consecuencia de la doctrina babilónica. ¿Sí? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Martín, la Biblia es tan clara, es una elección. Romanos 2:7. A los que con paciencia perseveran en hacer el bien, buscan la gloria e inmortalidad inmerecida, vida eterna. Es un tema en toda la Biblia.
Santiago 2:8. Si cumples la ley real, esa es la ley de los 10 mandamientos. Según las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un breve resumen de la segunda tabla del Decálogo. Eso es todo. ¿Cómo reaccionas ante tu prójimo? Y la primera tabla es cómo reacciona hacia Dios. Ok, ¿qué es lo opuesto a hacer el bien? Segunda de Reyes, versículos 17, 13. Sin embargo, el Señor testificó contra Israel y contra Judá por todos los profetas y por todos los videntes, diciendo: vuélvete de tus malos caminos y guarda mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a tus padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Martín, ¿puede ser más claro que eso? En absoluto. Bueno, puede ser un poco más corto. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y si no lo hace, dice que eres un mentiroso. ¿Ok? Martín, está muy claro. Es una batalla entre dos mentalidades. Ahora sigamos con el capítulo 18 de Apocalipsis, porque ese ángel no ha terminado. No vamos a repasar todo el capítulo, pero queremos entender lo esencial. Recompensadla como ella os ha recompensado a vosotros, y dobladle el doble según sus obras. En la copa que ella ha llenado, llenásela doble. Martín, debe haber una razón por la cual Dios es tan duro con Babilonia, ¿verdad? ¿Cuánto se ha glorificado y ha bebido en delicias? Tanto tormento y dolor dadle. Porque dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré dolor. Ella está muy llena de sí misma. Cree que tiene todo bajo control y no es viuda. Ella tiene marido, pero es una pena que se haya equivocado de marido. El dragón es su marido. Debería haber sido Cristo, porque ella se presenta como una organización cristiana, con todos sus otros afiliados como sus hijas. Y luego, por tanto, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será completamente quemada en el fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzga. Martín, la Biblia la llama una mujer prostituta. El castigo por la prostitución era la lapidación, a menos que fuera la hija de un sacerdote. Entonces el castigo eran las llamas. Entonces Martín, ella es un sacerdote, ella es una iglesia. Por tanto, su castigo es ardiente. Y los reyes de la tierra que fornicaron con ella y se deleitaron con ella, lamentarán y lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Ella quedará expuesta. Y esto es solo cuando las plagas empiezan a caer. Justo al final verán su destrucción y se lamentarán, estando lejos por temor de su tormento, diciendo: ay, ay, Babilonia. Es interesante que el ay también se repite, exactamente 2 veces. Ha caído, ay, ay, porque era iglesia y estado en unión. Es por eso que los reyes se lamentan, porque saben que ellos están perdidos. Iglesia y estado están cayendo. Por esa gran ciudad poderosa, porque en una hora vino su juicio. Martín, este sistema va a ser destruido. Necesitamos saber por qué. Y es por eso que hay un llamado a salir. Si retomamos la historia en Apocalipsis capítulo 17, verso 6, y vi a la mujer, que es esta iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi me asombré con gran admiración. Martín, si alguien quiere saber solo una pequeña fracción de sus malas acciones, que lea el libro de los mártires de Fox. Cierto, he intentado varias veces terminar ese libro. Este libro es asombroso. Y ya sabes, en la primera parte de la existencia del protestantismo, este libro, junto con la Biblia, estaban uno al lado del otro en los estantes, para que nadie olvidara que esta mujer, esta iglesia, el catolicismo romano, estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo torturaron a millones de personas?
cómo la Inquisición los puso sin piedad en la guillotina, los quemó con fuego, las torturas más horrendas. Quiero decir, hemos demostrado en otras conferencias los horribles instrumentos que usaron. Martín, su copa está llena. ¿Cómo podrá alguna vez hacer bien lo que ha hecho a lo largo de los siglos? El anuncio de la caída de Babilonia será repetido por el ángel de Apocalipsis 18. Y después de que el mensaje del tercer ángel haya completado su obra, el mensaje agregará poder al mensaje del tercer ángel y constituirá el fuerte pregón antes del día grande y terrible del Señor. Es la última invitación a la humanidad. Sepárense, salgan de ella. Y esto ya está en su llamado. Sí, te separará para ir ¿a quién? A los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 18, del 1, 2 y el 4. Cita, esta escritura que señala un momento en el que el anuncio de la caída de Babilonia, hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado entrando en varias organizaciones que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue dado por primera vez en el verano del 1844, estos anuncios, unidos al mensaje del ángel, constituyen la advertencia final que se dará a los habitantes de la tierra. Martín, esto es todo. Ese es el mensaje final. Es el fuerte clamor. O los escuchas y te adhieres a él y actúas según los impulsos del Espíritu Santo, o recibirás las doctrinas de los demonios y el espíritu falso. Y mostrarás que es parte del mensaje mostrar desde 1844 cómo las organizaciones, las iglesias y todos han regresado a este poder de la bestia. Correcto. Ok, Apocalipsis 18:11. Y los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie más compra sus mercancías. Por tanto, la economía tampoco puede separarse de Babilonia. No. Martín, ¿estás muy contento con la forma en que se maneja la economía del mundo? No, es terrible. Es muy agradable cuando vas a la gasolinera y tienen que llenar y tú ves que todo se ha duplicado y triplicado en los últimos días y se están divirtiendo, ¿cierto? Correcto, todo aumenta y eso se debe a todo tipo de factores que ni siquiera tienen sentido y ni siquiera existen. Sí, simplemente cierran las tuberías o lo que quieran hacer, pero no entremos en ello. Simplemente significa que muestra que te cortaron las manos. Eres totalmente dependiente del sistema. Y cuando hay una tipología maravillosa en la Biblia, donde el Antiguo Testamento hubo situaciones similares que apuntan a una realidad mayor al final de los tiempos y explican estas cosas con ciertos detalles. Ojalá tuviéramos tiempos de repasar los detalles 26, 27 y 28 del libro de Ezequiel. Pero allí se presenta esta tipología con tantos detalles. Es asombroso. Eso es un vistazo a algunos fragmentos de Ezequiel 26. Y otros fragmentos tratan de dos entidades, el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. Pero por supuesto son tipológicos de realidades mayores. Ya sabes, así dice el Señor Dios a Tiro. ¿No temblarán las islas al estruendo de tu caída? Cuando clamen los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar. Ahora, el mar representa las naciones. En el espíritu de profecía, las aguas que viste son pueblos y multitudes y naciones y reyes, ¿verdad? Así, los príncipes del mar son el mundo entero. Todas las naciones descenderán de sus tronos y se quitarán sus vestiduras y se desnudarán sus vestiduras bordadas. Se vestirán de temblor. Se sentarán en tierra y temblarán a cada momento y se asombrarán de ti. Entonces los príncipes del mundo estaban confabulados con Tiro, que es una especie de Babilonia. Y Tiro también es solo otro nombre para Tyros. Esa es la ciudad que fue destruida. Y hubo una profecía que sería arrojada en medio del mar. Esa profecía tardó más de 3 siglos antes de que se cumpliera.
Pero no entremos en esos detalles. Increíble profecía. Esto también suena similar a Wandering After the Beast, maravillándose detrás de la bestia. Muy bien, entonces tenía a los reyes del mundo cometiendo fornicación con los príncipes del mar, navegando. Según el derecho marítimo, por ejemplo, hoy es un sistema marino, pero es una historia muy larga. Ahora, dijo, hijo de hombre, levanta un lamento por Tiro y dile a Tiro, oh, tú que estás situado en la entrada del mar, que eres mercader del pueblo en muchas islas. Así que aquí está este aspecto mercantil que recogimos en Apocalipsis capítulo 18. Así dice el Señor Dios, oh Tiro, has dicho, soy de perfecta belleza, mis fronteras están en medio del mar, tus constructores han perfeccionado tu belleza. ¿Es esto lo que se jactaba Babilonia? Sí, con todo, y si solo miras el brillo, sí. Las naves de Tarsis cantaron de ti en tu mercado, y fuiste saciada, y te hiciste muy gloriosa en medio de los mares. Así que aquí está este sistema que controlaba la economía. Todos los habitantes de las islas se asombrarán de ti, y sus reyes tendrán mucho miedo, se turbarán sus rostros. Los mercaderes del pueblo te silbarán, serás un terror, y nunca más lo serás. Este era el tipo. Y el antitipo es lo que está sucediendo ahora en Babilonia. Y luego, si continúas en ese capítulo, verás que se enumera todas las naciones una tras otra. Y lamentablemente Judá y el pueblo de Dios también están ahí. También estarán encerrados en el sistema. Y luego viene a este príncipe y a este rey. Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Es exactamente lo que también dice el príncipe de Babilonia. Está diciendo, esta reina nunca será una viuda, y no sufriré la pérdida de mis hijos. Y se siente en el trono de Dios, diciendo que Él es Dios. Sí, Tesalonicenses. Sin embargo, eres hombre y no Dios, aunque pongas tu corazón como el corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Esa es una gran declaración. Este tipo está informado. No hay ningún secreto que puedan ocultarte. Él es partícipe de todos los secretos y sociedades secretas. E incluso se puede decir con vigilancia, sí. Entonces, ¿quién es este príncipe de Tiro en términos modernos? Bueno, él es el príncipe del sistema babilónico. Y hoy sería el Papa. El Papa. Con tu sabiduría y con tu inteligencia has adquirido riquezas y has acumulado oro y plata en tus tesoros. El sistema más rico del mundo es el Vaticano. El Vaticano, definitivamente. Por tu gran sabiduría y por tu tráfico, a medida que aumentan tus riquezas y tu corazón se enaltece a causa de las riquezas. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de Dios, va a ser destruida. ¿Sí? ¿Cierto? Así que el papado reclama la posición de la deidad. Definitivamente. Ok, veamos esta cita del Papa Leo. Reclamaciones papales de divinidad. Además de las numerosas afirmaciones papales medievales de ser Dios en la tierra, los papas modernos no se han distanciado de tales afirmaciones. El Papa León XIII dijo estas cosas sobre el papel del papado y de la Iglesia romana. Nuestro pensamiento se dirigió hacia la inmensa multitud de aquellos que son ajenos a la alegría que llenaba a todos los corazones católicos, algunos porque yacen en absoluta ignorancia del Evangelio, otros porque disienten de la creencia católica aunque llevan el nombre de cristianos. Este pensamiento ha sido y es una fuente de profunda preocupación para nosotros. ¡Qué blasfemia! Con mayúscula, sí. Hagamos del hombre a nuestra imagen. Porque es imposible pensar que una porción tan grande de la humanidad se desvía, por así decirlo, del camino correcto, al alejarse de nosotros, E mayúscula, y no experimentar un sentido del dolor más íntimo. Pero puesto que ocupamos
en esta tierra en lugar de Dios Todopoderoso. Esta es una declaración tan blasfema. Podemos mostrar otras que son muchos peores. Así que aférrate a tu lugar. ¿Qué otra cosa puede hacer Dios? Quiero decir, tienen tantas declaraciones que no tenemos que leerlas todas. Y lo más importante, como mencionaste al principio de ese párrafo, es que ellos no se han distanciado. No, la gente dice, pero ya sabes, fueron los papas medievales. Pero ellos son infalibles, ¿recuerda eso? Es cátedras. Así que vayamos a un papa más moderno. Veamos lo que dijo Juan Pablo II. En otros tratados de respuestas católicas, hemos demostrado que los padres de la Iglesia reconocieron que Jesús hizo de Pedro la roca sobre la cual construiría esta Iglesia. Que esto le dio a Pedro una primacía especial, que Pedro fue a Roma y que dejó sucesores allí, lo cual es, por supuesto, un montón de tonterías. Sí, porque la roca es siempre Jesucristo. Entonces Pedro tuvo que descubrir que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Él era el Mesías. Y Jesús respondió: sobre esta roca, sobre esta afirmación, está construida la iglesia. Sí, entonces Jesús en realidad le dijo a Pedro: yo soy la roca, edifica sobre mí, edifica sobre esta iglesia. Tú eres Pedro, piedra rodante, piedra rodante. Entonces reclaman este poder para sí mismo. Y en este tratado mostramos que ellos también entendían que los sucesores de Pedro compartían su autoridad especial o primacía en una amplia variedad de maneras. Los padres dan fe del hecho de que la iglesia de Roma era la iglesia central y más autorizada. Señalan, como lo hace Ignacio de Antioquía, que Roma ocupa la presidencia entre otras iglesias. Y como Ireneo explica, por su origen superior, todas las iglesias deben coincidir con Roma. Martín, esto es historia moderna. Nadie puede decir que la iglesia de Roma haya cambiado. Esto es arrogancia del más alto nivel. Y todos los sistemas son partes de este todo, correcto. Por eso tienen este sistema ecuménico babilónico. Y por eso pueden añadir la frase: también tienen claro el hecho de que es la comunión con Roma y el obispo de Roma lo que hace que uno esté en comunión con la Iglesia Católica. Martín, tiene que ser Fratelli Tutti esto. Por supuesto, ya hemos tratado eso, sí. Y a todos. Es por eso que este mensaje: sal de ella, pueblo mío. Y sabes, incluso si el propio Francisco no se ha subido al escenario y ha dicho yo soy Dios, ciertamente lo hace aquí. Él tiene la arrogancia de sentarse en un gran trono blanco con 4 seres vivientes a su alrededor y querubines cubriéndolo. Esa es la representación de Dios, sí, sentado en su gran trono blanco. Martín, esto es arrogancia, esto es una blasfemia. El Papa Francisco encabeza la celebración de las vísperas, de la solemnidad de la conversión de San Pablo en el 2014, concluyendo la semana de oración por la unidad de los cristianos. Mientras se siente en el trono como Dios, ¿qué blasfemia? ¿Quieres ser parte de ese sistema? Entonces verás, si te unes con esto, reconoce lo que están haciendo. Absolutamente. Así que vayamos y miremos al rey de Tiro. Entonces el príncipe es su representante. Ahora, ¿quién es el rey de Tiro? Hijo de hombre, levanta un lamento sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor tu Dios. Tú sellas la suma, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, y a hechura de tus tamboriles y de tus flautas estaba preparado en ti el día en que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido, protector, y yo te he puesto así, sobre el santo monte de Dios estabas. Has caminado arriba y abajo, en medio de las piedras de fuego. Aquí se describe a Satanás cuando era Lucifer. Sí, él es el rey de Tiro. Ahora, ¿quién le da a la bestia su poder y gran autoridad? El dragón. Entonces, tenías a los dos. Tenías al príncipe y tenías al rey. Tienes la bestia, que es el príncipe, y tienes al rey, que es el dragón, el mismo sistema. Perfecto eras en tu camino, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad, por la multitud de tus mercancías. Y vemos de nuevo un traficante.
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Podemos ver, Martín, que Apocalipsis 18 es el antitipo de estos capítulos. Definitivamente, ¿sí? Y las consecuencias serán las mismas. Destrucción total. Es casi como si Dios quisiera dejar muy claro que te dio un tipo y un antitipo. Y luego lo confirmó en Apocalipsis. Entonces leemos que Babilonia se deteriora hasta el punto de convertirse en una casa de demonios. Ahora, siempre han sido una casa de demonios, pero aumentaron en número y los protestantes se unieron a ellos y sacrificaron sobre el altar de la iniquidad la hermosa doctrina de la justificación por la fe. Te convertiste en parte de Babilonia y el resultado es que te conviertes en una casa de demonios. Así que, Martín, en el mundo de hoy, si quieres hacer lo que dice la Biblia, te tildan de fundamentalista, ¿no? Por eso el papado, si se ha alejado de la palabra de Dios, debe condenar como fundamentalista a cualquiera que se adhiera a la palabra de Dios. En realidad, la palabra fundamentalista era una buena palabra para designar a un cristiano, pero se ha convertido en una mala palabra porque niega totalmente lo que el papado quiere que hagas. Correcto. Me gustaría decirle ahora mismo públicamente al papado, yo soy un fundamentalista y estoy muy orgulloso de serlo, porque creo en cada palabra que sale de la boca del Señor. Concuerdo contigo. ¿Tú concuerdas? Estás en un gran problema, Martín. Pero echemos un vistazo. Bueno, solo por interés, esos son algunos de los clips que vamos a mostrar y fueron sacados de una serie documental realizada por Chris Lamb, Mystify. Es una muy buena serie y pondré el enlace. Está disponible para verlo en YouTube. Sí, creo que es maravilloso que ponga ese enlace ahí. La gente puede mirarlo. Está muy bien hecho. Stephanie es fundamentalista, término que se originó en el protestantismo de principios del siglo XX para describir a los cristianos que creen en la Biblia y que es la verdad absoluta de Dios para la humanidad. El Papa Juan Pablo II intentó formular este término como malvado y en el 1999 instó a un consejo interreligioso de 200 líderes religiosos a condenar a los fundamentalistas cristianos. El grupo acordó que los fundamentalistas religiosos que se negaran a seguir el movimiento ecuménico global debían ser silenciados. El Papa jesuita Francisco, que dice que su espiritualidad proviene directamente del Vaticano II, lleva el mismo mensaje. Un grupo de fundamentalistas, aunque no golpea a nadie, es violento. Debemos prestar atención especial a todo tipo de fundamentalismo. Con el estado del mundo hoy necesitamos una voz moral, como el Papa Francisco. El enfoque en la humanidad es muy crítico en este momento porque hay mucha polarización, división y conflicto en el mundo. En los últimos años, el Papa Francisco se unió a una coalición de líderes que representan a algunas de las empresas más grandes y poderosas del planeta. Según el comunicado de prensa, la asociación pone a los miembros de la coalición bajo la dirección moral del Papa. El Papa Francisco presenta lo que parece ser un papado más amable y gentil. Después de todo, dice, su espiritualidad también proviene directamente del Vaticano II. ¿Ha cambiado el papado? No. El derecho a la libertad religiosa no es un supuesto derecho al error y tiene límites inherentes a las exigencias del bien común. Porque en todas las historias has oído hablar de Francisco sobre llevar a sus amigos arriba en su papa móvil y llevárselos a todos lados saliendo a visitar a la gente. Este es un papa cambiado. Martín, un leopardo no puede cambiar sus manchas, ¿cierto? Sigue siendo la misma, que odia la Biblia y a los creyentes en la Biblia.
Entonces, si podemos dejar muy claro que odian a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, sí. Y si alguien no cree que odia la Biblia, odia una Biblia en específico. Odian el texto recibido, sí. Y lo han llamado a la Biblia, en particular a la versión King James, ese asno venenoso. Y afirmaron que quieren destruirla. Así que, Martín, se han convertido en habitación de demonios y refugio de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Y tenemos que ver cómo avanza esto, sí. Y ella ha afirmado que no sufrirá la pérdida de sus hijos. Y Ratzinger, el Papa Benedicto, es quien dijo que ella es la madre de todas las iglesias. Ella no es la hermana. Y los niños deben regresar a ella. Así que el protestantismo debe regresar, así como todas las demás iglesias que se separaron de ella. Deben regresar. Y ella públicamente en Apocalipsis afirma que no sufrirá la pérdida de sus hijos. Ellos regresarán. Así que cuando regreses a Babilonia, serás parte de Babilonia. Entonces veamos cómo las iglesias se han sometido nuevamente al poder de Babilonia. Es interesante. Esto es desde el 1844, sí. Es toda la corrupción que ha llegado desde el 1844. Recuerda que en el 1844 comenzó el movimiento ecuménico. Tuvimos esa cita en el episodio anterior. Y entonces fue cuando hubo que proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Porque fue entonces cuando empezó. Su Santidad, le presento al reverendo Wesley Graham Michelson, el secretario general de la Iglesia Reformada en América. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo Dr. Clifford Kirkpatrick, secretario declarado de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo Dr. William J. Shaw, presidente de la Convención Bautista Nacional en Estados Unidos. Su Santidad, permítame presentarle al obispo Jean Liggett, superintendente general de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Su Santidad, permítame presentarle a la doctora Leigh Anderson, presidenta de la Asociación Nacional de Evangélicos. Antes de esto, les presento al obispo David H. Bertree, presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana, Senado de Missouri. Su Santidad, les presento a la anciana Bernice King, hija de los líderes de derechos civiles de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo obispo marxista de las diócesis episcopal de New York. ¿Están los hijos volviendo a la madre? Uno tras otro. Así que escuchemos lo que dijo Tony Palmer. Él está muerto, pero él representó el brazo carismático. Y luego de los protestantes, y luego, por supuesto, la unificación nuevamente con Roma. Si aceptas que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios está en mí y la presencia de Dios está en ti, eso es todo lo que necesitamos. Porque Dios ordenará todas nuestras doctrinas. Subimos la escalera en 1999. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que puso fin a la protesta. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. Es tuya. Y también te pido un favor. Por favor, oren por mí, porque necesito sus oraciones. Y oraré por ustedes. Lo haré. Pero necesito sus oraciones. Y oremos al Señor para que nos una a todos. Vamos, somos hermanos y esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Vamos, el hombre nos pidió que oráramos por él, oh Padre, y como no sabemos orar por él tal como somos, más que estar de acuerdo con él en sus búsquedas y en su corazón por la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Padre, todos nosotros ahora, según las Escrituras, cuando no sabemos cómo orar, como estamos ahora, oramos por Él en este Espíritu, recibimos la expresión en el Espíritu Santo, recibimos oraciones de fe, recibimos, Señor, recibimos palabras que no son nuestra propia dedicación ni nada humana. Todos estos líderes representan literalmente
decenas de miles de personas que te aman, que creen en Dios contigo. Y en respuesta a tu petición, acabamos de orar por ti y contigo, y lo hicimos con el Espíritu. Damos gracias a Dios por usted. Y es por eso que todos nosotros declaramos juntos que usted sea bendecido. Bendecido. Se lo digo ahora mismo. El cielo está emocionado por esto. Se han convertido en casa de demonios, casa de toda ave inmunda y abominable. Martin, esto es muy, muy serio. Y no puedo imaginar que el cielo se emocione por esto. El cielo es una ráfaga. Y el mensaje tiene que salir. Babilonia ha caído, se ha convertido en casa de demonios, casa de toda ave inmunda y abominable. Sal de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Martín, ¿cómo van a lograrlo? Bueno, número 1, estaba hablando en lenguas. Y un idioma que ni el cielo ni los ángeles entienden, ni siquiera el mismo. Y Jesús, como siempre, apeló tanto a la mente como al pensamiento. Y la música va a jugar un papel muy importante porque leemos en Daniel capítulo 3, verso 5, que al momento que oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del zampoño, del salterio, de la zampoña y todas clases de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Han levantado una imagen a la bestia. Se han vuelto parte de Babilonia y van a usar la música para hipnotizar a la humanidad y hacerle creer que es el Espíritu Santo cuando es un espíritu inmundo, definitivamente. A veces Elvis leía a su público pasajes del libro de Blavatsky, La voz del silencio. Es un libro que promueve la mediación hindú oriental como camino hacia la autorrealización, mientras los Beatles practicaban y promovían la meditación trascendental del Maharishi. Mientras estaba en la India, John Lennon escribió a una fan: la meditación trascendental no se opone a ninguna religión. Se basa en las verdades básicas de todas las religiones. El común denominador de una experiencia real de Dios, conocido como Vaticano II, lanzada en Roma con más de 2.000 obispos católicos de todo el mundo. El Vaticano II ayudó a allanar el camino para el interreligioso, promoviendo la unidad entre las religiones del mundo al compartir los tesoros místicos de la Iglesia Católica, es decir, sus tradiciones contemplativas. El término vida contemplativa estuvo históricamente relacionado con diversas órdenes monásticas de monjes y monjas, cuyos estilos de vida están orientados hacia prácticas escépticas, y la oración contemplativa, una forma de misticismo. El Vaticano II nos ha pedido que nos involucremos en un diálogo con la mediación oriental y con el monaquismo oriental como el ámbito en el que el cristianismo tiene la base más común. Según el Vaticano II, desempeñarían el papel principal en la evangelización del mundo. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora veremos cómo el Islam interreligioso promueve prácticamente la misma visión del mundo que la brujería. ¿Quiénes somos? Y la mayoría de la gente no sabe que usted vino de Dios. Tu ADN más profundo es divino. Lo que está haciendo es la contemplación, es moverte a un nivel por debajo de tus pensamientos, al nivel de ser puro, el nivel de lo realmente que llamamos conciencia pura, la mente mística, contemplativa y no dual. Y uso esas tres palabras indistintamente. Ellas son las mismas cosas. No son solo dos. Hay una comunión, una fusión, donde te vuelves consciente de la presencia misma de Dios en ti. Y como tú, bueno, todo es cuestión de despertar, todo es cuestión de conciencia. Y si estás accediendo a la conciencia del ser Dios actual, lo que se use, cualquier palabra con la que te sientas cómodo, realmente no importa, realmente no importa. Richard Rohr es consistente en el libro The Common Heart.
Una revisión de 20 años de cumbres interreligiosas anuales, con participantes budistas, hindúes, surfis, musulmanes, judíos, cristianos y chamanes nativos americanos, donde coincidieron en que Dios es demasiado grande para encajar en una religión. La autoridad espiritual se basa en la experiencia interna y el alma de una persona es divina. Las Sagradas Escrituras solo se respetan si conducen a una autoridad mayor, el autoconocimiento. Estos conceptos sobre Dios y la naturaleza del hombre son idénticos a la brujería, una forma de chamanismo. Martín, ¿están escuchando doctrinas de demonios? Oh, seguro. ¿Y es solo el catolicismo o todas las religiones, incluida el protestantismo? Todas las religiones, incluida el protestante, o el cristianismo en realidad. Y como mencionaste, usan música, incluso música cristiana, para implementar esto. Ahora, esta música juega un papel muy importante porque te pone en un estado alterado de conciencia. Y ya sea que haga eso en una iglesia o lo hagas en una sala de juego donde tienes música que te pone en estado alterado de conciencia, o si vas a un centro comercial donde tienes todo tipo de música que cambia y desactiva tu función cognitiva para convertirte en un robot de compras. Sí. Y la gente se vuelve adicta a ello. Se vuelven adictos al móvil y no pueden ver. Y la espiritualidad de Ignacio es llevada a las iglesias. Martín, la espiritualidad ignaciana es una enseñanza jesuita que emana de visiones demoníacas que tuvo Ignacio de Loyola. Por lo que los ejercicios espirituales, esto está en su página web que describe esto, es una recopilación de meditaciones, oraciones y prácticas contemplativas desarrolladas por Ignacio Loyola para ayudar a las personas a profundizar su relación con Dios. Estos son trabajos. Pasa por fases en las que utilizas todos tus sentidos. Usas el sentido de la vista, usas el sentido del olfato, usas el sentido del gusto y del tacto y te colocas en esas situaciones, digamos, una escena bíblica, y luego te conviertes en partícipe de la escena y te comunica con las personas que te rodean, ya sea María, José, Pablo o quien sea. Y esta gente está muerta. Por lo tanto, te estás comunicando con los demonios y recibiendo instrucción demoníaca. Verás, da mucho miedo, porque puede parecer que simplemente lo mencionas ahora. Alguien dirá, oh, pero eso no es lo que estoy haciendo. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Pero el problema puede ser que no tienes que hacerlo en ese estado. Puedes simplemente sentarte allí y contemplar todo el tiempo cuál sería el mensaje para ti. Y luego inventar algo que ni siquiera es bíblico. Y uno de los métodos que utilizan es la repetitividad. Tienes que repetir frases o palabras o incluso un nombre. Incluso el nombre que invoca el nombre de Jesús. Por ejemplo, lo repites una y otra vez. Y la Biblia dice, no seas como los paganos, que repiten una y otra vez porque esto te pone en un estado alterado de conciencia. Incluso podría ser peligroso leer un capítulo o una parte una y otra vez, porque eso también puede suceder. Por eso lo llaman lectura divina. No leen lo que dice la Biblia. Lo leen como un mantra y lo repiten una y otra vez. Se llama lecto deina. Lectura divina es demoníaco. La forma más común de realizar los ejercicios es un retiro en la vida diaria, que implica un programa de un mes de oración diaria y reuniones con un director espiritual. La Biblia dice que si escuchas a estas personas en lugar de la palabra de Dios, es pecado. No necesito ningún director espiritual. Tengo un director espiritual que se llama la palabra de Dios. Y Rick Warren en la Iglesia con Propósito dijo que el movimiento de formación espiritual tenía un mensaje vital para la Iglesia y dado al cuerpo de Cristo como un llamado para despertar. El pastor de Saddleback, Lance Witt, escribe sobre la oración contemplativa visualización en su artículo titulado Disfrutando de la presencia de Dios en la soledad. Estamos diseñados para disfrutar de la presencia de Dios, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En este artículo usa a Thomas Merton como ejemplo de alguien que sabía sobre la soledad, pero la solicitud de Merton estaba conectada con su simpatía budista, y Merton
comparó la oración contemplativa con un viaje de RCD. Ahí es donde estaba la música de los Beatles, quienes por cierto estaban controlados por los jesuitas. Todos estos entran allí, se convierten en una casa de demonios. Y si escuchas esa música dulce y contemplativa, Martin, es hipnótica. Sal antes de que te hipnoticen y te atrapen. Termina este artículo con el objetivo de la soledad, que no es tanto desconcertarme de mí, de este mundo loco, sino cambiar las frecuencias induciendo ritmos alfa para escuchar al Padre. Estás escuchando demonios, Martin. Ese es el problema. Como mencionaste en una charla anterior que tuvimos. Si quieres escuchar a Dios hablar, lee la Biblia en voz alta. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tiene que decir Rick Warren sobre alguna de estas cuestiones? Vamos a escuchar. Estoy más que impresionado por este nuevo Papa. Es increíble. En primer lugar, en mi libro, las 3 características más importantes de liderazgo son la humildad, la integridad y la generosidad. Y en los primeros meses de su liderazgo, les ha mostrado simbólicamente lo que ha hecho durante toda su vida. Su humildad de presentarse, ya sabes, pagar su propia factura de hotel, y ya sabes, quitarse todo el blindaje y las otras cosas, los accesorios de poder, cosas así. Este es un hombre que pasó su vida trabajando con los pobres. Este es un hombre a quien admiro por su trabajo con personas con VIH-Sida. Y como sabes, Saddleback ha estado involucrado en eso. Acabamos de celebrar el Día Mundial del SIDA, donde hemos estado realmente involucrados para ayudar a tratar de eliminar el estigma y llegar a 0 para fines de esta década. Sí, podemos en materia de SIDA. Y también lo es su integridad. Me encanta el hecho de que antes de que empiece a hablar de que los empresarios son codiciosos, habla de que los obispos son codiciosos, ¿ok? Y antes de empezar a hablar de la baja moral del mundo, habla de la baja moral de la iglesia, ¿ok? Primero, hagamos un poco de limpieza en casa. Y eso me encanta. Entonces, ¿este supuesto predicador protestante está alabando al Papa? Sí. Y muestran al Papa Martin lavando los pies de los pobres. Sí. Ahora, él está tomando el lugar de Jesucristo, sí, porque es otro Cristo en la tierra. Después de todo, él se sentó en el gran trono blanco, ¿cierto? Bueno, Martín, Jesús fue el único que lavó los pies de los discípulos. Pero sus pies no fueron lavados. No era necesario lavarle los pies porque él no tenía pecado en ellos. Pero el papado hace lo mismo. Mientras que la Biblia dice que debemos lavarnos los pies unos a otros. Pero él está por encima de que le laven los pies, porque él está tomando el lugar de Cristo. Él es el anticristo. La súplica de los profetas, Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de cántico declarad. Decid esto, decidlo hasta lo último de la tierra. Decid, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. Martín, Isaías dice esto antes del cautiverio babilónico. Y él está advirtiendo, huid de Babilonia. Jeremías 51:6. Huye de medio de Babilonia. Martín, Dios repite el mensaje. Este no es el tiempo cuando realmente ocurrió el cautiverio. Cuando Jerusalén cayó. Y entregue cada hombre su alma para que no sea cortado en su iniquidad. Porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará a ella su recompensa. Ese era el tipo. Estamos viviendo en el antitipo. Entonces leamos estas citas del libro Profetas y Reyes. Aquellos cuyos espíritu Dios había levantado citando a Esdras 1:5, regresaron bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de suplicar a aquellos que voluntariamente permanecieron en la tierra del exilio, y a través de múltiples agencias, Él hizo posible que ellos también regresaran. Sin embargo, el gran número de quienes no respondieron a los decretos no quedaron impresionados, e incluso cuando Zacarías quiso que huyeran de Babilonia, no hicieron caso a la invitación. Ese es un tipo aterrador. Y me temo que hoy tendremos un resultado similar. Y luego vino un decreto de muerte. Mientras tanto, en Medo-Persia estaban cambiando rápidamente. A Darío
Istapes le sucedió Jerjes el Grande durante su reinado. Aquellos que no habían logrado huir se vieron llamados a afrontar una terrible crisis. Habiendo rechazado la vía de escape que Dios les había proporcionado, ahora se encontraban cara a cara con la muerte. Porque había un decreto de muerte. ¿Habrá otra vez un decreto de muerte? Sí. Entonces, si no quieres atender el llamado, sal. Te verás atrapado en el mismo problema. Aquí hay un artículo en la Review Herald. A través del profeta Zacarías, así como por la ligera experiencia de Esther y Mardoqueo, Dios había advertido claramente a su pueblo que huyera de Babilonia. Había llegado el momento en que era peligroso permanecer más tiempo en medio de la influencia pagana. En vista de estas condiciones cambiadas, los sacerdotes en Babilonia deberían haber discernido rápidamente en el llamado quién está del lado del Señor. Un llamado especial para ellos a regresar a Jerusalén. Entonces tenemos un llamado especial a regresar a los caminos de Dios, a guardar los mandamientos de Dios y a aferrarnos al testimonio de Jesús, a guardar los mandamientos de Dios y a tener la fe de Jesús. Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie compra más su mercancía. Entonces, Martín, en ese video vimos que el Papa tenía un acuerdo con todos los comerciantes de la tierra. ¿Y qué moralidad deben seguir? La de él, la suya. Las mercancías de oro, plata, piedra preciosas, perlas, lino fino, púrpuras, seda y escarlata, y toda madera, y toda clase de objetos de marfil, y toda clase de objetos de madera preciosísima, y de bronce, hierro y mármol, y canela, perfumes, ungüentos, incienso, y vino y aceite, y flor, y trigo, y bestia, ovejas y caballos, carros, esclavos y almas de los hombres. Cubre todo, ¿sí? Pero su mayor mercancía es las almas de los hombres, ¿sí? Eso es terrible. Y lo hacen literalmente también con la trata de personas. Trata de personas. También encontramos esa palabra en la diapositiva anterior. Bien. Entonces, si buscamos un poco de ayuda en Apocalipsis 17, dice que entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. De modo que esa iglesia controla las naciones, con quienes los reyes de la tierra han fornicado, y luego los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer montada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¡Qué representación tan terrible! Y la mujer estaba vestida con colores púrpuras y escarlatas, adornadas con oro y piedra preciosa y perlas. Martín, ¿cómo el papado tiene este atuendo? Creo que la gente puede empezar a darse cuenta por sí misma. Ezequiel y Apocalipsis. Cada vez pueden ver ahora la representación de lo que se describe en esta bestia. Teniendo una copa de oro en su mano llena de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Martín, son tan arrogantes que la iglesia romana es la única que se representa como una mujer que lleva una copa de oro. Si tú entras al Vaticano y giras a la derecha, hacia la cámara lateral, hay una enorme estatua de la mujer con la copa de oro en la mano. También está, por supuesto, la representación de Martín Lutero y Calvino siendo destruidos. Y en su frente había un nombre escrito, misterio. Ella es una sociedad secreta. Tiene una doctrina externa y otra interna. Esotérico y esotérico. Correcto. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es la madre y las demás. No importa lo que sean. No importa cómo se llamen los sistemas religiosos. No importa cuántos millones de adeptos tengan. Son hijas suyas. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé maravillado con una gran admiración. Martín, también me sorprendería de la larga paciencia de Dios. Eso es cierto. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Os contaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces esta mujer es esta iglesia que controla la bestia, los sistemas políticos del mundo y las conciencias de los hombres. Fue identificada muy claramente.
Martín Lutero mostró a la mujer montada sobre la bestia y a los reyes del mundo inclinándose ante ella, y se aseguró mucho de poner la triple tiara papal en la cabeza de la mujer. Advirtió al mundo, se olvidaron, regresaron. Mostramos eso desde el mensaje. Bendijeron al Papa, solo regresaron. Babilonia se ha convertido en una casa de demonios. Y esta representación en la Biblia de Martín Lutero de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y su adversario, el dragón, con la triple corona en la cabeza. Y luego los presionaron y tuvieron que quitárselo. Y le pusieron la corona real allí. Y Martín Lutero estaba muy molesto. Así que rediseñó con una enorme triple corona en la cabeza del dragón. Dijo, ese es el enemigo, el dragón y el papado. Esos dos. Y Martín, puedes pensar en todas las otras religiones como enemigos, tal vez incluso terroristas o lo que sea, y puedes darle el nombre que quieras. Todos son parte del sistema de Babilonia y todos son parte de esa hermandad. Fratelli tutti. No tengas nada que ver con ellos. Salí de ella, mi pueblo. No seas partícipe de sus pecados, porque son enemigos jurados de los dos testigos, la Biblia y la Biblia sola, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el tipo y el antitipo. Y Martín, ¿podemos decir que están en rebelión contra la palabra de Dios? Oh, definitivamente. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de brujería es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la terquedad. Por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado a ti como rey. ¿Dios está rechazando a otro rey aquí? Sí, incluso al rey de Tiro. Ya sabes, Martín, Dios es tan fiel. Quiere que todo el mundo entienda. Y hay mensajes que están surgiendo en el mundo que deberían horrorizar a la gente y hacerles echar un segundo vistazo, pero no lo hacen. Esta es información nueva. El 28 de octubre del 2023, los abusos sexuales en la Iglesia española afectaron a 200,000 niños, según la comisión. Se estima que más de 200,000 niños han sufrido abusos sexuales por parte del clero católico español. Una comisión independiente ha descubierto, Martín, esto puede suceder en cualquier iglesia, pero a este nivel, no sé, 200,000 niños maltratados en España. Y esta coherencia, sí. Hay otro artículo, también nuevo, más de 4,000 niños abusados por la Iglesia Católica de Portugal. Una comisión que investiga el tema dijo que el 77% de los perpetradores eran sacerdotes y la mayoría de las víctimas eran hombres. Martín, esto es terrible, porque la Biblia en realidad describe que las personas están siendo victimizadas, las almas de los hombres, y la trata de personas se lleva a cabo en estas organizaciones y se pasa por alto con una disculpa. ¿Qué pasa con las escuelas residenciales de Canadá? Eran un lugar de horror fundado para llevar a cabo el genocidio de los pueblos indígenas. Crearon condiciones que mataron a miles de niños. Nota del editor. Señalan que esta historia se vuelve a publicar a la luz de la visita del Papa Francisco a Canadá para disculparse ante la comunidad indígena por más de un siglo de abusos cometidos por misioneros o escuelas residenciales en todo el país. Está repleta de historia. Si vas a la Edad Media, ¿qué pasó en aquellos sistemas monásticos? ¿Qué pasó en los calabozos de aquellos lugares donde tenían a los niños pequeños que allí eran sacrificados? Es un sistema horrendo. Es por eso que los sistemas monásticos fueron abolidos en Inglaterra por un tiempo. Y las cosas horrendas que sucedieron allí se estaban más allá de la recopilación y el miticismo que estaba involucrado. Es una forma de adoración sexual. Es adoración pagana. Eso lo vimos también en el episodio anterior. Eso es parte del antiguo culto babilónico. Y el sacrificio de niños era parte de ello. No queremos entrar en todos los detalles, pero este sistema se ha convertido en una casa de demonios. Ella es casa de toda inmundicia inmunda y abominable, y cualquiera que se asocie con ella voluntariamente la alaba y se inclina ante ella. Es un enemigo de Dios. Aquí hay un artículo que significa una indulgencia plenaria.
seguro de responsabilidad por nuestros pecados. Martín, esto es en nuestro tiempo. Esto viene del 2022. Todos los creyentes que asistan a la ceremonia del Papa en la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores el 24 de julio del 2022 o en uno de los eventos que tendrán lugar en todo el mundo pueden adquirir una indulgencia plenaria. ¿Cómo describiría eso? Tú pagas y te perdonan tus pecados. Existe una conexión entre las indulgencias y el perdón de los pecados. Pero si me conceden una indulgencia, mis pecados no me son perdonados. Más bien, es su admisión de castigo temporales por los pecados. Es decir, hay una diferencia entre perdonar y enmendar por daño. Ahora, estas indulgencias se llevan a cabo bajo la dirección del Papa Francisco. No es algo de la Edad Media. No. ¿Y por qué hacen esto tan públicamente? Se lo están restregando en la cara a los protestantes, diciendo, no nos importa que nos hayan expuesto. Tú estás de vuelta con nosotros y te mostraremos que no hemos cambiado. Ya sabe lo ridículo que se vuelve esto. Luego tengo un sistema, Martín, según el cual el viernes suenan las campanas de la iglesia para conmemorar, entonces dice la muerte de Jesús en la cruz. Y si durante ese tiempo en que suenan las campanas, dice 5 Padres Nuestros, entonces recibes una indulgencia, una remisión completa del castigo del pecado. Esto es una gran blasfemia, esto es una estupidez que los protestantes aceptaron. Esto es simplemente atónito para mí. Y todavía continúan con el movimiento ecuménico. No, y desafortunadamente, como hemos mostrado en el anterior, eso tiene que ver con una mezquita. Si quieres aprovechar sus excusas para mantener la mezquita ese domingo, entonces desafortunadamente estás hiriendo al sistema. Está adorando a la bestia. Antes de ser expulsado del cielo, Satanás conocía a Dios, conocía su carácter, pero desde entonces su esfuerzo ha sido tergiversar ese carácter. Es por sugerencia suya que la religión se ha hecho de una serie de penitencias y mortificaciones o de espléndidas vistas y pompas. Hay muchas formas de religión instituidas por el enemigo de Dios que son tan sin Cristo como lo fue la ofrenda de Caín. Todas estas actividades para recibir remisión son tan sin Cristo como lo fue la ofrenda de Caín. ¿Y te imaginas a un ministro protestante participando en un proceso ecuménico, inclinándose ante las imágenes? ¿Te imaginas eso? ¿Que eso sucede en este mundo hoy? Eso es una blasfemia contra Dios. Estoy horrorizado. Entonces, cuando hablamos del capítulo 18 de Apocalipsis, todo el capítulo muestra que Babilonia ha caído. Son las iglesias que no recibirán el mensaje de advertencia que el Señor ha dado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Cuando suene la campana, dice que nuestros padres deben tomar el lugar de la justicia de Cristo. ¿Qué tan bajo puedes caer? Rechazaron la verdad y aceptaron una mentira. Rechazaron el mensaje de la verdad. Ve Tesalonicenses 2, donde el anticristo está claramente definido, que se siente en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, pretendiendo ser Dios. El mensaje en el capítulo 18 de Apocalipsis es claro y definido. Entonces todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus manjares. Cualquiera que lea este capítulo no debe dejarse engañar. El vino de Babilonia es la exaltación del sábado falso y espurio por encima del sábado que el Señor bendijo y santificó para uso del hombre. También la inmortalidad del alma. Ahora, hablamos de eso cuando hablamos de la marca de la bestia. Estas herejías y el rechazo de la verdad convertirán la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, gobernantes y maestros religiosos están todos en una armonía corrupta. Lo hemos visto. ¿Y cuál será el resultado, Martín? Apocalipsis 6, en el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
y el agua del mismo se secó para que se prepare el camino de los reyes del oriente. El gran río Éufrates, todos están emocionados ahora porque literalmente se está secando porque construyeron una presa. Eso no es lo que significa. Eso no es lo que significa. Aquí la Biblia literal ha desaparecido. Las aguas que viste son las multitudes que la alimentaron. Entonces, las aguas representan pueblos y naciones y multitudes y reyes. Pero esas aguas se secarán. Y esto es el final. Cuando caigan las plagas, Martín, verán que Dios no estaba en ese movimiento. Y los reyes del oriente, y vimos venir la gloria del Dios de Israel desde el camino del oriente. Esto es muy importante porque estas iglesias carismáticas quieren decir que los reyes del oriente son China y Rusia. Nada que ver con eso. Y entonces vi 3 espíritus inmundos como ranas que salían de la boca del dragón. Esas son todas las religiones místicas espirituales, la oración contemplativa y todas esas tonterías que acabamos de ver. Y de la boca de la bestia, que te dice que puedes obtener la remisión del castigo de tus pecados con solo visitar a una persona mayor. ¡Qué montón de tonterías! Por cierto, no estoy diciendo que no visites a una persona mayor. No. Y de la boca del falso profeta vimos a Kenneth Copeland y a Rick Warren. Y la forma en que hablan y les están diciendo que este es el camino, la verdad y la vida. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque son espíritus de demonios que hacen milagros y que van a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos para la gran batalla del Dios Todopoderoso. This is the clash of man. Este es el choque de mentes. Esta es la batalla del Armagedón. Aquí es donde tienes que tomar tu decisión. O te quedas en el sistema o sales. Jeremías 51, versículo 9 dice: habríamos sanado a Babilonia, pero ella no quiso ser sanada. Martín, ella no puede ser sanada. No puede haber paz entre Cristo y Satanás. No. Estarás detrás de uno o de ellos. Tienes que ceder ante uno de ellos. Por eso tienes que abandonarla. Vayamos a cada uno a su propia patria, porque su juicio llegó hasta el cielo y se eleva hasta los cielos. Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que trajo delante de sí milagros con los cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos 2 fueron arrojados vivos en el lago de fuego ardiendo con azufre. Martín, son los sistemas religiosos que van a ser destruidos. Es interesante que el dragón no está ahí. No, porque todavía va a sobrevivir durante 1 milenio, 1000 años. Pero no habrá nadie a quien engañar, porque todos estarán muertos. Aquí abajo no habrá 1000 años de paz. Esa es una falsa doctrina jesuítica. También está siendo absorbido por el protestantismo. Es parte del vino de Babilonia. Entonces, Martín, para resumir, este otro ángel dice que Babilonia ha caído y da una visión de todas las corrupciones que han entrado en la iglesia desde el primer anuncio de Babilonia. Ahora, Martín, Dios ha sido tan bueno. Ha repetido este mensaje una y otra vez y la gente debería entenderlo. La Reforma Protestante lo definió muy claramente. Los protestantes lo olvidaron. En el 1844 se repitió el mensaje. Ellos se negaron a aceptarlo. Entraron en el movimiento ecuménico. Y ahora esta es la última llamada. Esta es la llamada final. Esta es la última llamada. Ese es el clamor final. O aceptamos este mensaje y nos separamos de Babilonia y nos unimos a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, o recibimos la plaga. Que Dios nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta. ¿Oramos? Por favor. Padre Celestial, qué advertencia tan poderosa y que viene de un corazón de amor, porque se ha repetido una y otra vez. No solo se ha repetido, sino que se ha definido una y otra vez de nuevo. Y nadie quiere hacerlo. Por favor, Señor, envía tu Espíritu para que las personas tomen las decisiones correctas. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Si
sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos y glorificamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.